Bueno, estamos casi a punto de comenzar, faltan todavía un par de minutos y pues vamos a ir esperando que se vayan conectando los que van a conectarse. Muy bien. Gracias por perdonarme que la última vez de plano estaba en mi propia cuenta de Facebook. No, ese fue en un cafecito, ¿no? Ya sé, pero fue mi error. ¿Cómo no se ve ¿Ya estás? algo curioso? Ya empezaste. Muy bien, están dando, todavía no, casi son las 7. Muy bien. Muy bien, son las 7 en punto. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Gracias por los que ya se pudieron conectar y que, bueno, puedo comenzar y no solito. Así que sean todos bienvenidos. Estamos estudiando el tabernáculo y en esta ocasión nos toca ver acerca de las cortinas, de las cubiertas y cortinas del tabernáculo. La verdad es que no es fácil este tema, me costó mucho trabajo, pero la verdad es que como siempre, es muy enriquecedor ir conociendo cada detalle de este tabernáculo, cada detalle de esta aventura que tenemos a través de lo que fue ese tabernáculo que el Señor quiso decirle a Moisés: hazlo tal y como yo te lo estoy ordenando, porque era tan importante que se siguieran al pie de la letra cada detalle de lo que el Señor le habla a Moisés, que sorprende en cada punto, en cada rincón de este tabernáculo, porque eso es escuchar y conocer más y más cada vez al Señor Jesucristo. Como les digo, no es fácil, no me fue fácil este asunto, pero la verdad es que Dios es muy generoso al mostrarnos esto poco a poco y que poco a poco lo vayamos comprendiendo también. Gracias a Dios porque no lo podríamos entender si no hubiera precisamente ese espíritu. Dice que estas cosas se disciernen espiritualmente, y espiritualmente esperamos que también podamos captar lo que Dios nos quiere decir. Escuchémoslo como ha sido, cómo es que estas cortinas y cubiertas fueron hechas para el tabernáculo. Vean cómo lo ordenó el Señor. Escuchen. Haz el tabernáculo de 10 cortinas de lino fino. Estas cortinas deben decorarse de azul, púrpura y carmesí, con figuras de querubines primorosamente bordadas en ellas. Cada cortina debe tener 12 metros y medio de largo por 1,80 metros de ancho. Todas las 10 cortinas deben tener la misma medida. Une 5 de estas cortinas y forma un juego. Luego, une las otras 5 cortinas y forma un segundo juego. Haz lazadas de cordón azul en la orilla de la última cortina de cada juego. Las 50 lazadas a la orilla de un juego deben ser idénticas a las 50 lazadas a la orilla del segundo. Luego, haz 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás los 2 juegos de cortinas, conformando así el tabernáculo. Haz cortinas de pelo de cabra para cubrir el tabernáculo.
11 cortinas harás. La longitud de cada una será de 13 metros 30 de largo por 1 metro 80 de ancho. Estas 11 cortinas deben tener exactamente la misma medida. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Coloca 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde en la unión, en cada juego, y sujétalas con 50 corchetes de bronce. De esta manera, los dos juegos formarán una sola cubierta. Una mitad adicional de la cortina de esta cubierta del techo colgará a espaldas del tabernáculo, y la cubierta colgará unos 45 centímetros adicionales en cada lado. Encima de estas cubiertas coloca una capa de pieles de carneros teñidas de rojo, y encima de estas una capa de pieles de tejones. Esto completará la cubierta del techo. Bien, como acaban de ver, esto es lo que el Señor le mandó a hacer. Pero tú dirás, igual que yo, ¿qué podemos sacar de estas simples telas y estas pieles y estos pelos de cabra que el Señor le manda para poner ahí como cubiertas y como cortinas? ¿Qué nos quiere decir todo esto? Bueno, pues la verdad es que encontramos que muchísimo. Esto es una imagen donde se ve esquematizado cómo eran las cuatro cubiertas o dos cortinas, dos cubiertas, pero de una manera que podemos ver gráficamente cómo estaban dispuestas. Primero, o la que estaba más adentro, era la que era de lino fino y también azul, púrpura y carmesí, o sea, una combinación de colores, y también con querubines, de obra, dice la Biblia, primorosa. Después venía la de pelo de cabra, una cortina de pelo de cabra. Después una cortina de pieles de carnero teñidas de rojo. Y finalmente una cortina de pieles de tejón. Ahora, cuando empezamos a estudiar este asunto y a ver cada elemento que aquí se muestra, veíamos que esa última cubierta, la que más exterior, era de tejón. Y fíjense algo interesante. Lo vamos a esquematizar de este modo. Esa piel de tejón la vamos a poner aquí en negro. No quiere decir que era negra, quiere decir que ni siquiera sabemos con exactitud qué clase de animal era. Se ha pensado hasta en una marsopa o en una foca o en antílopes, y bueno, he estado escuchando pues de muchas suposiciones de algunos, pero no hay una certeza exactamente de qué clase de piel era. Pero era una piel que se podía utilizar como zapatos. Estas pieles de tejón, según, o que así fue traducido en la Reina Valera, pues se usó también como zapatos. Eso lo podemos ver en el capítulo 16 de Éxodo. El Señor muestra que era un elemento que se podía utilizar para eso. Pero después venía la pieles de carnero, que eso sí tenemos la certeza de que se está hablando, así como también de las cabras, y finalmente de ese lino torcido, que era ya una tela que también se teñía de colores y que también podía ser totalmente blanca. Así que vemos que estas cubiertas tienen mucho que hablarnos en dos grandes sentidos. Por un lado, nos va a hablar acerca de quién es el Señor Jesucristo. Fíjense muy bien quién es Él, pero también después nos va a hablar acerca de quiénes somos nosotros. Evidentemente, voy a empezar al revés, porque voy a empezar a hablar del Señor Jesucristo primero. Y voy a empezar a hablar al revés, porque todo este relato termina diciendo las pieles de tejón, también las pieles de carnero
teñida de rojo, después venían los pelos de cabra y después, al final las telas. Esto es porque es más fácil para nosotros comprender qué es lo que realmente nos quiere enseñar aquí el Señor con este asunto. Créanme que me cuesta mucho trabajo, y si me ven un poco nervioso es porque sinceramente siento que me falta mucho para un tema tan tremendo como este, y ya lo verán por qué. Así que miren lo que dice. Este es el último versículo de estas cortinas. Dice: harás también una cubierta de pieles de carneros teñida de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Así que lo primero que veíamos encima de toda la tienda era precisamente estas pieles de tejones. Y miren, estas pieles no nos hablan de algo hermoso, de algo bello, de algo lucidor. Antes, al contrario, sean de tejones, si eran los tejones tenían una piel entre negra y blanca, a veces gris, y era una piel muy dura, durísima. Cuando estuve estudiando un poquito acerca de estos tejones, encontramos una serie de elementos que pueden ser utilizados o no, pero es tanto como espiritualizar mucho la cuestión. Sin embargo, evidentemente no era algo para lucir. Si hubiéramos querido que luciera, o si hubiera querido el Señor que luciera, pues probablemente hubiera puesto la cortina de hasta el fondo, donde estaba hecho de obra primorosa. Esta simplemente eran las pieles de tejón que se usaban inclusive hasta para zapatos. Así es que no había nada que fuera tan hermoso. Vemos que además era una piel muy dura, y era una piel que evidentemente, pienso, también para cubrir la tienda y protegerla, y entonces darle esa firmeza, inclusive también que no pasara la lluvia, impermeabilidad. Yo creo que esa piel de tejón era excelente para esa situación. Sin embargo, también nos habla mucho acerca de lo que representa tener esta piel tan dura y también no tener belleza ni tener hermosura. Así que todo esto me llevó a pensar en todo un capítulo de Isaías que habla, y que me parecía estar escuchando a Isaías cuando veía yo la descripción de todas estas cubiertas. Así que pongan en sus Biblias, por favor, y busquen Isaías 53. Cuando tienen Isaías 53, ahí, si quieren no lo busquen, aquí también lo pueden estar viendo juntamente conmigo, pero probablemente vas a querer anotar algo en tu Biblia. Mira lo que dice Lucas, para que podamos ir entendiendo un poquito esto, siendo que era algo que no era para lucir, era algo que tenía mucha utilidad, pero que aparentemente no tenía vista, no tenía aquella hermosura que muchos podrían imaginar que sería ese lugar. Sin embargo, miren lo que dice aquí: porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y este es un principio que vamos a aprender con esta cubierta de tejones. Y el que se humilla será ensalzado. Y vamos a ver cómo el Señor Jesucristo se vistió así. De hecho, se vistió de pieles de tejón. O por lo menos eso es lo que debemos de entender, que alguien tan maravilloso como el Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo el alfa y el omega, el principio y el fin, naciera en un lugar como Belén, que fuera humilde. Él es la prueba exacta de que Él se humilló a sí mismo y se hizo siervo, se hizo
obediente, se hizo el Hijo de Dios que Dios quiere de sus hijos. O sea, quiere que todos aprendamos y llevemos esta enseñanza en nosotros. Y nos lo dice, el que se humilla finalmente será ensalzado. Y mira lo que sigue diciendo: lleva mi yugo sobre vosotros, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, dice el Señor Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón. Aquí los tejones, o por lo menos lo que aprendí de los tejones, es que no son para nada mansitos. No ese es el punto, ni esa es la característica, pero sí es tan aguerrido y tan valiente que el tejón se pone con las mismísimas serpientes y deja que las serpientes inclusive lo piquen. Tiene la piel tan dura que a veces el tejón queda como muerto, queda como si hubiera muerto el tejón y durante 2 horas no se puede ni mover, pero a las 2 horas despierta otra vez y despierta para comerse a esas serpientes. Habla algo de este asunto, de cómo es que también esto tan feo, porque es un animal feo, el tejón es un animal feo, se ve terrible, pero déjenme decirles que hagan de cuenta que es una mega ratototota, gigantesca. Así es que realmente se ve algo tan pues temible en un sentido que hasta las mismas víboras, las mismas serpientes terminan sucumbiendo ante un animal de esta naturaleza. Pero fíjense lo que dice el Señor Jesucristo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. A veces en el mundo andamos tan preocupados y tan llenos de situaciones difíciles que necesitamos ese descanso, hallar ese descanso. ¿Dónde lo vamos a hallar? En el aprendizaje de lo que es la mansedumbre y la humildad del Señor Jesucristo. Porque además la razón que da es simple: llevar mi carga, llevar mi yugo es ligero, es muy ligero, y pueden entender que eso, juntamente con él, lo podemos llevar. Así que fíjense lo que dice Isaías 53 y cómo me habla acerca de esas pieles de tejón sin chiste, sin belleza, pero miren lo que dice del Señor Jesucristo. Este capítulo de Isaías 53, me acuerdo que mi madre se lo sabía de memoria, porque habla tanto del Señor Jesucristo que la verdad es que es muy intenso cuando empiezas a entender palabra por palabra lo que aquí dice. Pero dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se manifestará el brazo de Jehová? Muchas veces cuando la gente puede ver algo que no es tan atractivo, que aparentemente no es exitoso, que aparentemente no es bello, que no hay sabiduría, que no hay nada que valga la pena, pues evidentemente sería un anuncio muy deslucido y un anuncio que probablemente no haya muchos que quieran comprar o que quieran comprarse, la verdad, a quien anuncia algo así. Pero fíjense que de hecho así es como es. Miren lo que dice el versículo 2: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Pues no, eso no se oye muy atractivo, que digamos. Decir, mire, vengan, va a ser como una raíz de tierra seca. Híjole, pues como que no dan ganas. Y luego dice: no hay parecer en él, o sea, no hay belleza en él, ni hermosura. Le veremos sin atractivo, para que le deseemos. Esto es lo que quiere decir en realidad. Dice: le vas a ver sin hermosura, le vas a ver sin atractivo,
como para que lo desees. En realidad no es muy deseable, no es muy deseable si lo que tú estás viendo es así. Si lo que tú estás viendo no hay parecer, no hay hermosura. Y déjame decirte que al Señor Jesucristo, la verdad, la gente no lo miraba como con hermosura. No lo miraba de ninguna manera como que hubiera realmente ahí hermosura. Esto es precisamente lo que se muestra. El Evangelio para muchas personas no se les hace muy atractivo. No le ven cuál es el chiste a que te empiecen a relatar y te empiecen a decir que tienes que aprender a ser humilde, que tienes que aprender a ser un dejado, porque para una persona que no entiende esto, no tiene el principio de la exaltación, tampoco entiende el principio de la humillación. Entonces, evidentemente no va a ser atractivo para estas personas el Evangelio de ninguna manera. Imagínate, lo primero que te enseña el Señor Jesucristo es: si alguno te golpea la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y si alguno quiere quitar la capa, ni aun la túnica le niegues. Y te dice que no resistas al que es malo. Y te dice que ames a tus enemigos. Y te dice que, uy, ese es atractivo. Evidentemente no lo fue para los judíos. Para los judíos, ¿qué fue lo que vieron en el Señor Jesucristo? Veían una persona que tenía una serie de manifestaciones tremendas, pero no lo veían como ese rey que llega a destrozar a todo lo que es corrupto, ni tampoco a hacer un tipo de justicia de ese tipo, sino que simple y sencillamente veían a una persona mansa y humilde. Y esto no lo quisieron, esto lo rechazaron por completo, no les fue atractivo en lo absoluto. Así que es bien importante, permítame un segundito. Entonces, esto es algo interesante, darnos cuenta de lo que el Señor Jesucristo muestra. Fíjense nada más, dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Simple y sencillamente no lo quisieron ni siquiera conocer. Despreciado y desechado entre los hombres. Tan desechado porque lo vieron que era un varón de dolores, era un varón que podía aguantar muchísimo, pero que era valiente también como un tejón. Claro que sí, y enfrentaba al mal con todas sus letras. Y también se enfrentaba a los fariseos y les decía: hipócritas. También debemos de entender que el Señor Jesucristo presentaba esta cara que al ser humano no le gusta. El problema del hombre es el orgullo, a final de cuentas. Todo lo que hace que nos parezcamos a Satanás es precisamente en el orgullo, ahí en esa soberbia, en esa independencia que nos imaginamos que tenemos delante de Dios. Así que dense cuenta que lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es evitar y quitar toda clase de orgullo, porque eso es lo que evita por completo el hecho de que podamos entender todas estas cosas. El Señor Jesucristo simple y sencillamente no tenía que demostrarle a nadie nada, y decía: porque viendo no van a entender, oyendo no van a comprender. Este es el punto. Este es el punto. Para comprender al Señor Jesucristo y para comprender estos principios se necesita del Espíritu de Dios. Y se necesita que tu espíritu esté vivo, porque si tu espíritu no está vivo, esto no es agradable para ti ni para nadie que esté muerto en el espíritu. Así que cuando una persona empieza a escuchar el Evangelio y le empieza a parecer hermoso, empieza a mirar al Señor Jesucristo con otra óptica y empezamos a aprender mucho acerca de Él. Y evidentemente la gente dice como que escondimos de Él el rostro.
Sí, como diciendo, ¿sabes qué? No me da la gana ni de darte la cara para acabar pronto. No me pareces que seas nada que fuera atractivo. Sin embargo, esto habla muchísimo, muchísimo acerca de que todos los cristianos, si nos vamos a parecer al Señor Jesucristo, pues este asunto tendría que ser fundamental entenderlo. El Señor Jesucristo no tuvo empacho así, en presentarse en esta forma. Sabía que iba a ser menospreciado y sabía que no iba a ser estimado el Señor Jesucristo. Así que, vean, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Imagínate lo que estás viendo, alguien que está simple y sencillamente no curando, sino más bien llevando nuestras enfermedades y todavía todas mis desgracias, dice que Él las sufrió y nuestros dolores. Y nosotros, aunque Él hizo esto y te alivianó con esto, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y como he oído yo gentes que dicen, pero ¿cómo? Si realmente hubiera sido el Hijo de Dios, si era realmente el Hijo de Dios, ¿cómo es que Él se dejó matar? Pues Él bien lo dijo, ¿verdad? A mí nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Y la pongo porque la puedo tomar. Pero para muchos dice, pues es que eso no suena glorioso, eso no suena como que pues es Dios, ¿no? Entonces podía haberlo hecho de otra manera. Sí, claro, podía haber acabado con toda la humanidad así de simple y simplemente seguir adelante sin el hombre. Pero Él quiso compartir con nosotros y Él se comprometió a tal grado que miren, nos lleva a la siguiente cubierta, porque esto es lo que el Señor muestra acerca de lo que era el Señor Jesucristo. Nada atractivo como para que le deseáramos. Pero fíjense nada más lo que dice también ese mismo último versículo de Éxodo, de 26 a 14. Dice, harás también a la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, que es la siguiente cubierta, una cubierta como esta. Y miren lo que dice la misma Biblia. Fíjense, ¿de qué nos habla el carmesí o el color rojo? Esas pieles de carnero teñidas en sangre. Pues nos está hablando acerca precisamente de ese Cordero de Dios. Nos está hablando acerca de esa sangre que fue entregada a causa de la justicia, porque no había otra manera, porque la paga del pecado es muerte y sin sangre no hay perdón de pecados. Así es que si el Señor Jesucristo tenía que cumplir toda justicia, tenía que dar su vida por nosotros. No solamente fue humilde, sino que ahora su bondad y su amor nos lleva precisamente, pero tampoco este color es un color que sea muy atractivo. ¿Por qué? Porque al mundo no le es muy atractivo el sacrificio, al mundo no le es atractivo esta situación de morir simple y sencillamente. Pero esta cubierta nos habla mucho acerca de la sustitución. Nos habla acerca de esa sustitución que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Lo vemos, por ejemplo, en el pasaje donde Abraham es encomendado por el Señor para entregar a su hijo Isaac. Cuando Abraham sale muy de mañana y va con su hijo, pues el hijo hasta le pregunta y dice, oye, ¿y dónde está el sacrificio? Porque yo veo que ya vamos muy preparados, pero yo no veo como qué es lo que vamos a sacrificar. Ahí es donde Abraham le dice, el Señor proveerá. Y estoy seguro de que no sé qué iría pensando exactamente, porque sí, la Biblia relata qué es lo que venía pensando Abraham, pero yo creo que en ese momento él pensaba,
bueno, si el Señor me da un sacrificio diferente, un sustituto, eso sería excelente. Pero si me deja que lo mate a mi propio hijo, el Señor lo puede levantar de entre los muertos. Dice la Biblia, de donde en sentido figurado lo volvió a recibir. Porque para él, en cuanto levantó la mano para matar al muchacho en la piedra del sacrificio, en ese momento un ángel también para la mano de Abraham y le dice: párale, Abraham, párale, que yo ahora veo que tú me temes. ¿Y saben lo que vio? Vio enredado en una zarza, vio enredado ahí un carnero. Y ese carnero, por eso nos habla de sustitución, esas pieles de carnero, esas pieles, porque para tener pieles, esos carneros tuvieron que morir. Así que dense cuenta que esa sangre, nos está hablando de esa sangre, pero también de una sustitución. El Señor prefiere ver la sangre de un carnero que ver la sangre tuya, y prefirió ver la sangre del carnero que ver la sangre de Isaac. Pero también quería ver la fidelidad y la fe grandiosa. Por eso Abraham es el padre de la fe, porque pudo ver ahí la sustitución. Aquí esto es claro, Él fue nuestro sustituto. ¿Y de qué manera fue nuestro sustituto? Imagínense, simplemente llevó Él nuestros pecados. Así, ahí llevó nuestros pecados. Vean esto tan tremendo en esto. Dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones. Nos sustituyó. Los que deberían de haber estado ahí y los que deberían de haber muerto éramos nosotros. Sin embargo, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, los nuestros, sustituyéndonos. El castigo que nosotros merecíamos, el castigo de nuestra paz, fue sobre Él. Eso es el punto. O sea, que esa paz que habíamos perdido y todo, el Señor Jesucristo lo cargó también, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Esto es lo que habla por nosotros, para nosotros nos curó, a nosotros nos quitó la culpa del pecado, a nosotros, por nosotros lo hizo. Esto habla de eso, de ese carnero. Y también, finalmente, fíjense nada más, Dios le había dicho a Moisés: ¿sabes qué? Háblale a Aarón y a sus hijos. Ustedes se acuerdan que ellos eran los levitas, los que iban a ser los sacerdotes. Para consagrarlos, agarraban de la sangre de un carnero y les ponían en el lóbulo de las orejas. Y también les ponían en los pies y en los pulgares. Ahora, dense cuenta que esto está hablando de consagración. El Señor estaba consagrándolos como sacerdotes. Así que esto nos habla de esa consagración. El Señor Jesucristo evidentemente hizo este trabajo de no solamente de sacerdote, sino también de la víctima misma. Así que esto nos está hablando también de consagración. Y el Señor Jesucristo se consagró totalmente, porque alguien que se consagra es alguien que se compromete completamente. Y esto es precisamente lo que el Señor Jesucristo hizo. Se comprometió hasta la muerte. Y dice, fíjense, todos, está hablando Isaías, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vaya que hubo un compromiso y una consagración del Señor Jesucristo también para pagar nuestros pecados. Esto nos habla también de consagración. Así que angustiado él y afligido, porque por eso se le llama la pasión. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero.
Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Enmudeció y no abrió su boca. ¿Se dan cuenta? Estas pieles de carnero teñidas de rojo representan al Señor Jesucristo. Y Isaías 53 lo muestra también, mostrándonos con una claridad tremenda lo que ocurrió ahí en el Calvario. Y cómo es que el Señor ahí, calladito, simplemente, aunque afligido y angustiado. ¿Y sabes por qué estaba angustiado él? 3 veces lo dijo ahí en el huerto de Getsemaní antes de ir a la cruz. Dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y como se los he enseñado ya muchas veces, él no le tenía miedo al látigo romano, ni tampoco a la corona de espinas, ni a los clavos en las manos y en los pies. Él le tenía temor. Eso, lo que lo angustiaba y lo afligía, era que iba a cargar tus pecados y los míos, lo cual nos lleva precisamente a la siguiente cubierta, a la siguiente cortina, que era la cortina de pelos de cabra. Fíjate nada más qué cosa tan tremenda esta que se ve ahí medio blanquita. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. ¿De qué nos hablan estos pelos de cabra? Mira, el pelo de cabras, por lo general un pelo blanco. Hablando un poquito de las cabras son las que andan y pueden subir en las alturas. Y vemos de las cabras de Galaad y vemos de cómo van de peña en peña y cómo van subiendo y todo este asunto. Y ir al monte y subir al monte habla mucho acerca de ese camino hacia arriba, a ese camino de santidad. Una santidad que el Señor Jesucristo mostró absoluta y total, y que aún también en Isaías 53 lo dice con todas las letras. Una santidad tan grande, pero también una sumisión total al Padre. Así que dense cuenta de lo que son estas cosas. Dice Isaías 1:18, fíjense: vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, o sea, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esto habla acerca de lo que Él puede hacer con nosotros, con su santidad. Porque el hecho de que podamos ser emblanquecidos nosotros es porque Él nunca, fíjense, nunca hubo ninguna clase de mancha en la vida del Señor Jesucristo. Jamás, nunca hubo nada que ennegreciera la vida del Señor Jesucristo. Y miren cómo lo dice Isaías: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Fíjense nada más, 2 puntos que son bien complejos, y para nosotros hoy en día, vean lo que si no saca lo peor de nosotros en una situación así, que no se te haga justicia y que vayas a la cárcel y que vayas a un juicio totalmente injusto. ¿Cómo responderías hoy día? ¿Sabes? Este es el punto de la santidad. Cuando de por sí pueden venir circunstancias tan injustas, tan tremendamente difíciles, eso es algo que probablemente sea muy difícil de resistir. ¿Por qué? Porque cuando ves que la injusticia, tú eres hecho culpable de algo que no lo eres, imagínate cómo es que nos ponemos hoy en día cada uno de nosotros. ¿Qué pasa cuando no se te ha hecho justicia? Ahora date cuenta, también el ego cuenta, ¿verdad? Y su generación, ¿quién la contará? O sea, dirán, pero ¿y qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mí? Sobre todo si fui acusado tan injustamente. Dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, fue matado, fue asesinado, y como decíamos, pues evidentemente eso fue totalmente injusto. Y para la mente que no es cristiana, para la mente que no es espiritual,
estas cosas son locura. Y puedes ver cómo el Señor Jesucristo era cortado de la tierra de los vivientes y cómo por la rebelión, la causa, lo que lo llevó ahí, fuimos nosotros mismos con nuestra rebelión. Y el Señor quiso entregar su vida por nosotros. Eso habla de santidad. Y mira, y se dispuso con los impíos su sepultura. Todavía peor, ¿verdad? Ahí ni siquiera una sepultura digna le querían dar, pero con los ricos fue en su muerte. Finalmente, alguien lo reclama. Y aunque nunca, dice, aunque, toda esta injusticia, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. En pocas palabras, el Señor Jesucristo era santo. El Señor Jesucristo era limpio. Y esto es lo que nos hablaba precisamente esto, que el Señor, a pesar de ser tan limpio, tan bueno, tan justo, Él se sometió a lo que el Padre voluntariamente. Nadie me quita la vida, dice el Señor Jesucristo, yo de mí mismo la pongo. Eso nos habla de esa santidad tan grandiosa. Y evidentemente esto ya nos pone de cara a la última cubierta, esta cubierta que desde dentro del lugar santo y del lugar santísimo, cuando si tú querías mirar al techo, lo que ibas a ver era esta cortina como techo, como el techo que tú podías ver. Desde el exterior se veía esto que no era nada agradable, pero desde adentro ve cómo fue hecha esta cortina. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. No habíamos visto prácticamente belleza en las otras cortinas, pero en esta podemos ver estas características tan tremendas, características que también tenía el velo que cubría o que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Esto es lo que nos muestra mucho acerca de quién es el Señor Jesucristo. Mira, la cortina de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, nos mostraban esos querubines de obra primorosa. ¿Sabes de lo que está hablando esto? Que ese lugar cuando tú podías entrar, en especial en el lugar santísimo, lo que verías en el techo sería estos querubines, pero también los verías en el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, porque en ese lugar era donde la gloria de Dios se manifestaba. Así que el Señor Jesucristo tuvo que recorrer todo este camino así, para poder llegar a este punto donde está de cara, de frente, delante de la gloria total de Dios. Un lugar que no admite el más mínimo de los pecados, no admite el más mínimo de nada, a menos de que se llegue en sangre. Y esto es precisamente lo que ocurrió con el Señor Jesucristo. Mira lo que hace. Con todo esto, dice Isaías 53, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, entonces verá el linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Será en su mano prosperada. Y mira, todavía dice más. Verá el fruto de la aflicción de su alma, porque vaya que sufrió, porque dice que el Señor Jesucristo cuando estaba en ese huerto eran gotas de sangre lo que sudaba. Imagínate, Él empezó a derramar su sangre desde muchísimo antes de que los látigos romanos lo tocaran. Ya la sangre empezaba a rodar.
la sangre empezaba también a limpiar. La sangre empezaba a justificar. Dice, y quedará satisfecho. Quedará satisfecho por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿Qué es lo que conocía el Señor Jesucristo? Dice la Biblia que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, sufrió la vergüenza, sufrió la humillación, sufrió todo esto, pero tenía que ser santo. Y fíjense, por eso dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo, limpio, a muchos, y llevará las maldades de ellos. ¿Te das cuenta que está hablando del Señor Jesucristo totalmente? Todo esto está hablando del Señor Jesucristo. Está hablando acerca de lo que Él es. Está hablando acerca de todo esto. Y me sorprende mucho como lo dice Isaías. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Qué crees que está haciendo el Señor Jesucristo hoy en día? Está llevando esa sangre que dice, sí, estos han pecado, pero yo pagué por ellos. Y para eso tenía que estar precisamente de cara y de frente delante del trono de la gracia. Ahí donde el Señor Jesucristo es tu abogado y donde Él presenta su vida. Así que esto es precisamente lo que el Señor nos muestra en estas cortinas con respecto al Señor Jesucristo. Pero ahora, mira, y ya es muy breve. ¿Qué hora es? 46. También nos habla, fíjate cómo nos habla lo que era este tabernáculo. Edificados, dice en Efesios 2:20 al 22, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿De qué habla? Mira, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esto, tabernáculo, esta casa del Señor, también está diciendo, mira quiénes dicen que son, en quien ustedes también, tú mi querido escucha y yo también, somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Lo que Dios está diciendo que te tiene que tomar a ti y a mí y a la iglesia misma como la morada de Él mismo. Por esto es el tabernáculo. Así que este tabernáculo nos habla no solamente de lo que es el Señor Jesucristo, sino también de lo que somos nosotros. Así que fíjate cómo lo dice en Hebreos 3. Dice así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, si es que ha sido llamado por el Señor, considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. No hay otro apóstol, querido. Así que, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque Dios estableció a Moisés. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, es estimado digno este. ¿Quién este? Está hablando de Jesucristo. Cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Obviamente, ¿qué es más que la casa? Pues el que construye la casa, por supuesto. ¿Y quién es ese? Es Dios, porque mira, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es ¿quién? Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. En pocas palabras, testimonio de lo que se iba a decir. Esto es para ti, es para mí, es para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque para el Señor todos somos absolutamente iguales. Y mira lo que sigue diciendo. Pero Cristo como hijo sobre su casa,
la cual casa somos, ¿quiénes? Nosotros. Nosotros somos esa casa de Cristo. Somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Esto es lo que el Señor habla acerca de nosotros. Así que estas cortinas también tienen que hablarnos de quiénes somos nosotros. Y ahora vamos en reversa, tal como el Señor lo quiso expresar, porque la Biblia está escrita para que nosotros lo entendamos. Él ya lo entiende. Y por eso empecé yo al revés, porque quería empezar por el Señor Jesucristo. Pero ahora vamos a empezar por nosotros. Cuando tú y yo fuimos tomados, fíjate, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Estás de acuerdo? Si estabas muerto en tus delitos y pecados, tú no tenías chance, ni ninguna gloria, ni ningún derecho de estar delante de Dios. Para nosotros esta cortina última de la gloria de Dios, esta cortina que era guardada celosamente por los querubines, porque nadie podía entrar en ese lugar, porque moría irremisiblemente. Así que date cuenta, hay muchos datos en la Biblia de muchos que quisieron entrar sin limpieza en ese lugar y morían. Pero aquí el Señor Jesucristo te limpió de un plumazo. Estabas muerto en tus delitos y pecados y dice que por misericordia, no porque lo merezcas, sino que simple y sencillamente por misericordia te dio vida y te dio vida juntamente con Cristo, juntamente con Él. Te puso de lleno y de un solo golpe, con un solo clic, te puso en el lugar santísimo, porque precisamente para eso murió, para que el velo se abriera y cualquiera que cree pueda entrar delante del trono de Dios, delante del trono donde puedes hallar el oportuno socorro. Así que date cuenta que nosotros pudimos entrar hasta ahí, hasta ese lugar. Y es que es así. Quiero que sepas que Dios trabaja así. El problema tuyo y mío es el orgullo, ¿estás de acuerdo? Y es el problema que nos alejaba de Dios por completo. Y antes de conocer a Dios, ese orgullo estaba totalmente intacto. Esa falta de humildad era una realidad total. Y aún hasta los buenos de este tiempo, aún hasta la gente que se porta bien, cree que su justicia es por sí mismos. Y obviamente eso es soberbia también, porque dice la Biblia, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Pero la gente cree que de verdad son puros, son santos, son justos, son buenos. Y déjame decirte que eso es totalmente contrario. Más bien lo que está diciendo el Señor es que nosotros, muertos en delitos y pecados, el Señor nos abrió para poder entrar directamente hasta la mismísima presencia del lugar santísimo. Eso es lo que está diciendo. Así que por eso lo empezamos al revés y empezamos precisamente que había ahí. ¿Sabes? Ahora esos querubines que están ahí, simple y sencillamente, juntamente contigo y conmigo pueden estar cantando: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Eso es lo que puedes estar haciendo ahora, juntamente con ellos. Ahora ya no están asesinando a nadie que puede entrar ahí, porque entramos limpios, porque la sangre de Jesucristo nos limpió. Así que esto es precisamente el punto de nosotros. Y ahí empieza nuestra vida cristiana. Resulta que empezaste en lo más glorioso. Claro que sí. Mira cómo lo dice en Efesios 2. Dice: y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, de plano ante la presencia del Señor. Probablemente tú no tienes, evidentemente, ahorita dices, pero ¿cómo? ¿Cuándo yo entré al cielo? Pues en el Espíritu entraste al cielo y estás sentado juntamente con Él. Eso es un hecho, no depende de ti, dependió de lo que Él hizo. Eso es precisamente el punto. Pero tú dirás,
pero entonces, ¿por qué todavía me porto tan mal? ¿Por qué todavía estoy tan equivocado? ¿Por qué estoy tan torcido? ¿Por qué todavía me cuesta tanto trabajo? Bueno, querido, tienes que seguir escuchando. Esto es lo que el Señor hace para cambiar tu vida y para cambiar la mía. Empieza desde el fondo de ti. Empieza en tu espíritu el trabajo. Pero, sabes, todavía falta corregir toda tu mente, falta corregir todo tu corazón, falta corregir toda esa dura piel que tienes, porque todavía le quieres dar gusto al cuerpo tanto que no te importa destrozar, no te importa matar, no te importa robar con tal de darte propio gusto. Este es el punto. Apenas el Señor comienza desde lo más profundo y te coloca ahí en la presencia de Dios. ¿Sabes? Yo le comentaba a una primita mía ahora en consejería, le decía que Dios comienza muy dentro de ti, pero para que salga esa belleza, ese amor, esa gloria de Dios y se note en tu vida, va a pasar tiempo, querido. Tienes que aprender, tienes que hacer el camino de santidad, ese camino que se necesita. Y tienes que empezar a recorrer el camino desde adentro hacia afuera. Y un cristiano lo hace así. Primero creyendo que Él te ha abierto ese lugar para que halles el oportuno socorro, para que puedas aprender de su santidad, para que le puedas entender, para que puedas entrar a ese lugar santo y encender el candelero, para que puedas tener esa comunión con tus hermanos y para que también puedas hacer la oración que tienes que hacer. Esto es lo que Dios hace y lo hace precisamente entendiendo el principio de santidad y de sumisión. Y te tienes que empezar a someter a Él. Y te tienes que someter a Él y tienes que ponerte delante de Él y tienes que buscar y empezar a decirle: Señor, yo necesito santidad en mi vida. Yo necesito santidad en mi vida. Yo necesito que no haya nada que me interfiera. Y poco a poco vas a empezar a caminar y te vas a empezar a dar cuenta que esto es apenas el primer escalón que tú puedes percibir que tienes que dar. Este es el camino que el Señor te quiere llevar. Primero, entender que el Señor es santo y así como Él es santo, te exige a ti ser santo. Tienes que decirle: ¿pero cómo? Pues entiéndelo, el santo es Él, pero Él vive en ti. Él vive en ti y te ha dado la entrada delante del trono de la gracia. Ahora tú puedes ser santo también. Ahora también comprende que también esa sumisión a Él depende. Esa santidad va a depender de qué tanto te sometes, te guste o no te guste lo que escuchas de Él. Porque aparentemente de principio, ay Señor, me quieres quitar todo lo que me agrada. No, no te quiere quitar nada de lo que te agrada. Él quiere sustituir lo malo por lo bueno. Pero tú siempre y todos naturalmente vamos al revés. Y eso nos lleva a la cortina, a la cubierta de pieles de carnero. El Señor te va a llevar. Una vez que tú empieces a dar estos pasos, también te va a llevar el Señor a que entiendas y comprendas que tú tienes que ser como un carnero también teñido en sangre. ¿Por qué quiero decir esto? Bueno, porque el Señor frecuentemente te va a poner a que tú lleves también las culpas de otros de alguna manera. ¿Cómo? El Señor Jesucristo lo decía así, simple y sencillamente: si alguien viene a quitarte la capa, ni aun la túnica le niegues. Y bienaventurado eres cuando digan toda clase de mal contra ti, pero mintiendo. ¿Te das cuenta? Tiene que haber esa santidad para que esto pueda funcionar. No puede haber esta cubierta sin esta. En pocas palabras, sin esta no puede haber esa cubierta. Así como el Señor Jesucristo, Él podría ser por fuera
todo lo desagradable que para el mundo fue, pero por dentro tenía esta belleza tan grande. Nosotros tenemos esta belleza tan grande, pero la tenemos en vasos de barro, dice la Biblia. Y así es que nosotros no podemos manifestar eso, porque hay veces que se nos va el Espíritu simplemente por un hueco de ese vaso de barro. Pero mira lo que el Señor hace. Tienes que dar estos pasos y tienes que ir cubriéndote con estas cuestiones hasta que vengan las cuestiones y las inclemencias de lo que es el tiempo y de lo que es, y sabes, tú lo vas a poder resistir si entiendes que este principio de sustitución y consagración es algo que también te va a exigir como cristiano que lo entiendas. No pagues mal por mal, es lo que está diciendo. Conságrate a mí y si alguien te hizo mal, ora por él. ¿Qué tiene de chiste querer al que te quiere, amar al que te ama? Chiste es amar a tu enemigo. Chiste es orar por los transgresores, tal y como lo hizo el Señor Jesucristo. Pero mira nada más esto tan tremendo. Esto es precisamente lo que Dios pide de ti. Consagrarte. Y créeme que si no hay santidad y no hay sumisión, ¿cuándo te vas a consagrar? Jamás. ¿Cuándo vas a tomar sobre de ti todas las injusticias que Dios permita que compartas juntamente con Cristo? Porque con Cristo juntamente estamos crucificados. Y fíjate nada más lo que decía el apóstol Pablo a Timoteo, a Timoteo. Le decía, si somos muertos con Él, viviremos con Él. Y si sufrimos, también reinaremos con Él. En realidad es lo que el Señor quiere que entendamos, que necesitamos todavía hacer este camino. Pero quizá el punto más complicado y más difícil y lo que menos deja ver el espíritu cristiano sea la última cubierta, que es la de tejones. Mira, yo le quise poner negro, pero pues no sabemos si era negro, por supuesto. Pero lo que más hace que nos parezcamos al diablo es el orgullo, es la soberbia y esa falta de necesidad que tenemos de los demás, ese orgullo tan tremendo que tenemos, ese ego tan desmedido, hasta que empecemos a decir y a entender lo que Pablo decía, que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Así que debes comprender que al final de cuentas, a lo mejor tu vida como cristiano en el exterior parece que no tiene ningún atractivo. Probablemente para muchos hombres no les es atractivo una persona que es capaz de no defenderse. Y mira, si te vas a defender, tienes que defenderte con las armas que el Señor te da. Y créeme, ninguna es punzocortante. Esa arma que el Señor te está dando es una espada, pero es espiritual. Es una espada que no puede herir el cuerpo, que no puede herir el alma. Es una espada que hiere el espíritu. Y cuando el Señor quiere que tú te defiendas con eso, dice, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Así que tú no te estés defendiendo, porque de hecho ni siquiera tienes defensa. Tu defensa es Dios mismo. Y es Dios mismo el que dice, necesito que entiendas el principio de humildad. Y necesito que entiendas que el principio de humildad es que el que se ensalza será humillado. Si tú te crees de acá, estás bien porque ahí es donde te colocó el Señor. Pero cuando ves la realidad de tu vida, tú estás acá. Y todavía te falta humillarte delante de Dios. Así que el camino que hizo el Señor Jesucristo es el mismo camino. Él es el camino y Él es el que te muestra cómo llegar a este lugar, aunque este lugar Él lo ganó por ti y lo ganó por mí, estar en la presencia de la gloria de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos por un minuto
y vamos a darle gracias a Dios con esto. Bendito Padre, Señor, te quiero dar gracias, Padre, por estas lecciones. Y gracias, Padre, porque delante de ti, Señor, nos sentimos a veces tan incapaces y tan necesitados, Señor, de aprender a ser como el Señor Jesucristo lo era. Que pues nos damos cuenta, Señor, que podemos entrar en tu presencia. Y no tendría ningún sentido estar orando ahorita si no supiéramos que estamos delante del trono de la gracia. En ese lugar, Señor, donde solamente los limpios pueden entrar. Y nosotros, Padre, por eso entramos siempre confesando primero nuestros pecados. Así que perdónanos, Señor. Si hay algo que esté estorbando y que no me deja entrar claramente en tu presencia, Señor, perdónanos. Tú dijiste que si alguno hubiera pecado, abogado teníamos para con el Padre. Y sabemos que Jesús mismo, el cual está sentado junto con nosotros a un lado tuyo, está presentando la sangre, Señor, en ese propiciatorio, en ese lugar donde tú te vuelves propicio a nosotros y nos perdonas y nos justificas, Padre. Gracias, Padre, por lo que tú haces. Gracias porque podemos entender que nos hace falta humildad. Gracias porque podemos entender que todo esto habla del Señor Jesucristo, pero también habla de nosotros. Y habla, Señor, de la necesidad grandiosa que tenemos, Señor, de avanzar. Y de avanzar, Señor, según tus planes. Déjanos ver en la práctica cómo podemos, bendito Dios, aplicar tantos conocimientos y tantas cosas que no queremos tenerlas únicamente en el intelecto, queremos tenerlas en el corazón, en el espíritu. Ahí, Señor, donde tú puedes producir en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ayúdanos, Señor, a desechar todo peso y pecado, Señor, que nos asedia. Ayúdanos a transformarnos según la renovación de nuestro entendimiento para que podamos entender lo que tú nos quieres enseñar. Y perdónanos, Padre, y déjanos vivir en santidad. Déjanos disfrutar esa gloria ahí, Señor, en tu presencia. Ahí, Señor, donde tú repartes, donde tú creas, donde tú recreas, donde tú, bendito Dios, nos tienes delante de ti. Te lo suplicamos, bendito Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, espero que no haya yo aumentado sus dudas, sino que Dios los bendiga. Y nos vemos mañana a las 7 en los Gran Yo Soy de Jesús. El jueves en un cafecito en el camino, que les prometo que ahora sí voy a poner la cuenta correcta para que lo puedan ver. Y también nos vemos el viernes, sobre todo el viernes de oración. Créanme que cada vez que digo viernes de oración, veo la sonrisa de mi mujer y vieron qué reconfortante es, porque ella puede comprobar la eficacia de la oración y ha comprobado cómo es eficaz ponerse de rodillas delante de Dios y orar. Así es que nos vemos el próximo miércoles, jueves, viernes y también nos vemos el domingo a las 9 de la mañana. Que Dios los bendiga.